Hola, un saludo a toda la comunidad del proyecto de Che Network. En este video voy a explicar acerca de la configuración de RAID 0. En este caso, antes de empezar, primero me gustaría explicar un poco de teoría sobre qué es un RAID y que existen diferentes tipos, pero nosotros nos vamos a enfocar en el RAID 0, el cual consiste en el conjunto o se podría decir unificación o puente entre varios discos duros, unidades de discos, para mejorar de esta manera su rendimiento o generar redundancia o alguna copia de seguridad. En este caso yo no voy a entrar en mucho detalle respecto a los otros tipos de RAID, si gustan los pueden buscar en Google, pero como les decía, nosotros nos vamos a enfocar en el RAID 0, el cual consiste en un conjunto dividido. Lo que hace un RAID 0 es tomar el archivo y lo divide 50-50 o proporcionalmente en el número de discos que conforman dicho RAID. En este caso, si nosotros tenemos dos discos, el archivo que nosotros guardemos se va a dividir 50-50. O si nosotros tenemos un RAID con cuatro discos, este se va a dividir proporcionalmente, 25% del tamaño del archivo en cada disco. Esto en cómo nos mejora en el rendimiento o por qué es mejor utilizarlo respecto a un disco duro de estado sólido. En este caso, la razón más que nada es el precio y aprovechar los recursos que ya tenemos. Por ejemplo, a mí me sale mucho mejor y supongo que también a la mayoría de ustedes aprovechar los recursos al máximo que tenerlos, digamos, parados. Porque, digamos, yo tengo un SSD y me pongo a plotear durante todo el procedimiento o proceso de ploteo. El disco duro mecánico no se va a utilizar hasta las etapas finales del ploteo, hasta que se transfiere el archivo final al disco duro mecánico, que es el destino, y solamente en ese transcurso es cuando se aprovechan los recursos de dicho disco. Con un RAID 0 no. En este caso, el RAID 0 mejora los rendimientos de lectura y de escritura debido a que los archivos se escriben en paralelo en varios discos, en 2, 3, 4 discos proporcionalmente. Por ejemplo, no es lo mismo guardar un archivo de 100 megabytes en un solo disco a una velocidad de 50 megabytes por segundo, en este caso tardaría 2 segundos en un solo disco, a guardarlo, lo dividimos a la mitad y lo guardamos en paralelo en dos discos. En este caso tardaríamos con la misma velocidad de cada disco de 50 megabytes por segundo, pero tardaremos un solo segundo debido a que guardamos la información en paralelo. Entonces, de esta manera mejoramos el rendimiento y podemos lograr incluso alcanzar o superar la velocidad de escritura y de lectura de un disco duro de estado sólido. Básicamente este es el funcionamiento de un RAID, de un RAID 0, que divide el archivo en fragmentos para aprovechar al máximo los recursos de lectura y de escritura de cada disco. Obviamente esto tiene sus desventajas de que si en algún momento alguno de los discos falla, pues se pierde el archivo debido a que pues en cada disco guarda un fragmento de los archivos. Aquí podemos ver, por ejemplo, tenemos de ejemplo cuatro archivos: el archivo A, el archivo B, el archivo C y el archivo D. Y vemos que una parte de cada archivo se guarda en un disco. En este caso es un RAID 0 con 4 discos. Podemos ver a 1, a 2, a 3, a 4. Y cuando se desea acceder al archivo, pues se lee en paralelo y ya con cada pedacito o parte del archivo ya se lee el archivo completo. Pero si en algún caso falta una de las partes del archivo, obviamente el archivo se fractura o pierde su sentido y ya queda inútil el RAID y perdemos todos los datos. Entonces no todo es ventajas, pero nosotros precisamente lo que buscamos es rendimiento. Entonces esta es la mejor manera de aprovechar nuestros discos. Para hacer la configuración en cada sistema operativo varía. En este video yo voy a complementarlo con un ejemplo de RAID 0 en Windows. Más adelante, si veo que muchas personas se encuentran interesadas
o se ve apoyo de la comunidad. Voy a subir la configuración en Ubuntu, que en Ubuntu ya de por sí trae una mejora del 15-20% respecto a Windows, independientemente si use disco duro mecánico o SSD. En este caso, pues voy a hacer las prácticas aquí con ustedes de cómo mejora el rendimiento. Vamos a hacer un test de velocidad en un disco que yo ya tengo montado, que es el disco E de 14 terabytes. De hecho, tengo 3 conectados de 14 terabytes. Estos todavía no los asigno porque con estos dos voy a hacer un RAID 0 y voy a hacer la prueba en la unidad E, la prueba de velocidad de escritura y de lectura. Mientras se ejecuta la prueba de rendimiento, yo voy a configurar un RAID aquí en Windows con el administrador de discos. Para ir al administrador de discos, dan clic derecho en el logo de inicio de menú de inicio, administrador de discos, y tenemos que seleccionar, tenemos que tenerlo no asignado sin ningún formato ni que esté montado nuestro disco. Si está montado, simplemente, por ejemplo, este que tengo montado, dan clic derecho y eliminar volumen. Le dan que sí, en caso de que tengan datos, pues se van a borrar todos los datos y dan siguiente simplemente. Y ya les van a quedar así los discos en negro y les va a aparecer como un asignado. Seguido dan clic derecho. Aquí les van a aparecer los diferentes tipos de RAID. Está el distribuido, el seleccionado. Yo solamente les expliqué el seleccionado, que es el RAID 0. Dan nuevo volumen seleccionado. Siguiente. Y aquí tienen que agregar con este botón los discos que quieren que conformen al RAID. En este caso yo quiero que se utilicen los dos discos de 14 terabytes. Otro detalle que me gustaría mencionar aquí antes de continuar es que si nosotros juntamos varios discos de diferente capacidad, se va a crear una partición en el disco de mayor capacidad de la cantidad del disco de menor capacidad. ¿Eso quiere decir? Que, por ejemplo, si yo aquí añado un disco de 8 terabytes, vemos como aquí automáticamente los otros discos se reducen a 8 terabytes. En este caso yo lo voy a quitar porque no quiero hacer la prueba de esta manera. Ay, de hecho no sé cuál agregué. Bueno, que lo tengo, vamos a agregar. Pero igual, si lo quieren lo pueden hacer. Si no tienen varios discos de la misma capacidad, simplemente los otros discos que sean de diferente capacidad se van a reducir a la capacidad del disco más pequeño y se va a generar otra partición en ese mismo disco de mayor capacidad, en la cual la van a poder formatear o utilizar como almacenamiento normal, como almacenamiento simple. Aquí nos va a aparecer el volumen que vamos a obtener, que son 26 terabytes. Damos siguiente. La letra que queremos asignar, vamos a asignar la D. Formato rápido. Aquí en Windows pues vamos al formato de archivos SNTFS. Damos siguiente. Finalizar. Y esperamos. Aquí ya obtuvimos los resultados de lectura y escritura. Que obtuvimos aproximadamente 200 megabytes de lectura y de escritura. Aquí ya nos generó nuestro volumen. Lo montó en la letra D. Podemos observar que es una distribución de RAID 0 seleccionado. Y podemos ver que son 26 terabytes. Ahora hacemos la prueba de rendimiento en nuestro RAID 0. Y vamos a ver cómo mejora la velocidad de lectura y escritura. Básicamente uniendo dos discos del mismo modelo contra un volumen simple o un disco en solitario o individual. Esperamos unos segundos y podemos ver que pues la velocidad básicamente se duplica. Obviamente si ustedes en lugar de juntar dos discos juntan 3, 4, 5, 6 discos en un solo RAID, la velocidad mejora muchísimo, tanto la de escritura como la de lectura, incluso mejor que la de un SSD, al menos para este tipo de procedimientos como es el ploteo. Y yo pienso ya que con esto es suficiente. Tenemos 419, 420 versus 222 del disco que está en solitario. Creo que de momento, bueno, para plotear, bueno, utilizar el RAID 0 en Chia se hace exactamente igual que con una unidad normal. Simplemente cuando estén haciendo la configuración de ploteo,
seleccionan la unidad del RAID, que pues es la D. Aquí se los voy a mostrar. Ponen añadir plot y aquí en directorio temporal seleccionan pues el RAID, va a aparecer como un disco normal y listo, ya con esto están utilizando el RAID y están aprovechando mejor los recursos de sus discos. En este caso, en Ubuntu van a obtener muchísimo mejor rendimiento tanto en RAID como en plot en general. Van a obtener 15-20% por ciento de velocidad mejor a Windows. Si veo que pues el video se comparte y hay apoyo de la comunidad, voy a hacer un video haciendo esto y configurando y haciendo el ploteo en Ubuntu y la configuración de los RAID y juntando más de dos discos bueno, haciendo la configuración con más de dos unidades de almacenamiento. Y pues creo que en este video sería todo y hasta el próximo video, supongo. Gracias.